Tenemos a Trump, patas para arriba. ¡Ay, ya! ¿Cuántos dirían eso? ¿Cuántos quisieran eso, no? ¿Cómo estás, No, bueno, pero forma parte del arte del libro aquí de Germán de Agosto que está con nosotros. Manual de Economía para un Mundo Entreverado. Y una de las grandes preguntas que te vamos a hacer, por supuesto, bajarnos a piso. A ver, ¿en qué ahorramos? Sí, totalmente. En unidades indexadas, en unidades reajustables, en dólares, en euros. ¿Para qué hay que En ahorrar? 2020, ¿qué hacemos? Bueno, siempre depende para qué quieran ahorrar. Siempre sabiendo que cuando ahorran una moneda en la que no están sus ingresos, siempre corren un riesgo, que se llama riesgo de descalce. Básicamente, si el tipo de cambio de repente se va mucho para arriba y vos tomaste un préstamo para un auto en dólares y la carga de la deuda se va a hacer mucho más intensa de lo que era si el tipo de cambio hubiese estado estable. Y el tipo de cambio es una variable sobre la cual no hay absoluto control del Banco Central porque no la emite, sino que la gestiona. Hoy, cuando vos mirás qué puede pasar con el dólar y tenés como fuerzas contrapuestas. Si se va a ir para arriba o si va a ir para abajo, dependerá de cómo interactúen esas fuerzas. Por ejemplo, cosas que te podrían llevar el dólar muy para arriba y hacerte daño si efectivamente tomaste un préstamo en dólares, es, por ejemplo, una resolución complicada de la deuda argentina. O sea, más problemas en Argentina pueden poner más ruido sobre el tipo de cambio en Uruguay y eso puede hacer que la deuda se complique para repagarla. Eso podría ser una de las cosas que te puede tirar para arriba. Después, lo que te podría llegar a tirar el dólar para abajo es, por ejemplo, que este año se van a empezar a materializar las obras de UPM. Y eso supone que va a entrar muchos dólares a la economía. Cuando entran muchos dólares, el dólar es un bien, claro. Y si ese bien es abundante, su precio baja y el precio del dólar no es otra cosa que el tipo de cambio, que es lo que ustedes pagan cuando van a un cambio y dicen que era un dólar, pagan 38 pesos. Entonces, ese flujo de dinero que viene por la inversión de UPM va a tirar el tipo de cambio para abajo y eso va a contrapesar la fuerza que puede venir de eventos de afuera, como ser una crisis en Argentina que se profundiza. Entonces, claro, el panorama hoy sobre el dólar no está del todo claro, porque por un lado tenés que la Reserva Federal de Estados Unidos está como manteniendo las tasas de interés. La Reserva Federal de Estados Unidos es importante, por más que no sepamos bien qué es la Reserva Federal, es el Banco Central de Estados Unidos y es importante porque es el que tiene la maquinita de hacer los billetes. Claro. Entonces, todo lo que haga la Reserva Federal a nosotros nos importa porque básicamente es el que imprime dólares. Entonces, lo que está pasando ahora es que está como en pausa, ¿no? No debería haber demasiadas innovaciones sobre ese frente, pero tenés el tema de Argentina por un lado y el tema de UPM por el otro. Entonces tenés como esas fuerzas contrapuestas que te dejan un panorama poco claro de hacia dónde podría ir el dólar. Entonces, con mucha incertidumbre de Argentina, tal vez lo más prudente sea no endeudarse en dólares teniendo en cuenta que no es la moneda en la que uno tiene sus ingresos. Correcto. Y que una corrección rápida del tipo de cambio, piensa en la crisis del 2001. El tipo de cambio pasó de 15 a 30 de un día para otro. Ni me digas si vos que yo había habías comprado todo en dólares. Bueno, exactamente. Había comprado todos los electrodomésticos en dólares. Qué bien. Pagué el doble. Pagaste el doble, claro. El doble pagué. En 24 horas. En 24 horas. Pagué el doble. Bueno, esos son los riesgos que se llaman riesgos de descalce, que tienen que ver con que tus deudas están denominadas en una moneda en la que no están denominadas tus ingresos. Entonces te puede llegar a pasar eso de forma abrupta y si tenés un préstamo para una casa o para un auto... También. O sea que pasaste... O sea que el primer pique es este año, por lo pronto, tratar de no endeudarse en dólares. Eso como una regla general, nunca endeudarse en la moneda en la que uno no tiene sus ingresos. Perfecto. Porque un evento exógeno puede hacer que la carga de esa deuda se duplique o se triplique. Imagínense los argentinos que se endeudaron en dólares con lo que le pasó al tipo de cambio en Argentina. Claro. Pero siempre hay un montón de destinos finales al dinero que son en dólares. Si quieren viajar y no se van a... Y sí, pero viste hay que un ahora... montón de cosas que pero ahora te razonable, cotizan en dólares, pero vos lo podés pagar en pesos, entonces te hacen el cambio. También ahí dependerá de la función, por eso lo otro es como una gran regla general, pero que siempre tenés que escapar un poco porque hay muchas cosas que vos vas a invertir que probablemente sean en dólares porque son montos grandes. Sí, claro. Ahora, para el común de los mortales uruguayos que cobramos en pesos y que muchos quizás tienen la posibilidad de ahorrar algo, ¿no? Porque también a veces con el coste de vida se hace complicado ahorrar. ¿Qué hace? Bueno, aparte de esa primera regla general de como no endeudarse en la moneda en que uno tiene los ingresos, la otra es tratar de poner los huevos en la mayor cantidad de canastas posibles o diversificar. Y ahí aparecen las opciones de las unidades indexadas. ¿Qué es la unidad indexada? Es una denominación que lo que hace es se ajusta en función de la inflación. O sea, si vos tenés tu plata en unidades indexadas, lo que haces es no perdés poder adquisitivo, porque tus ahorros se van actualizando en función de la inflación. Entonces, no te erosiona la inflación el poder de compra de tus ahorros.
Algo similar pasa con la UR, pero en relación al índice medio de salario, y algo más orientado tal vez al mercado inmobiliario. Claro. Entonces, hay ese tipo de opciones para invertir. En los bancos pueden, digamos, abrir una cuenta en Abrir UI, cuentas, hay corredores de bolsa. sin plazos exigentes. O comprar, y demás. comprar una porcioncita chiquita de un portafolio, que por ejemplo ese portafolio está compuesto, no sé, por decir algo, un 30% de títulos emitidos por el gobierno uruguayo en unidades indexadas, títulos emitidos por el Estado norteamericano en dólares, títulos emitidos en tal otra cosa. Entonces vos lo que haces es comprar como una pequeña parte de ese portafolio que está diversificado. Diversificado porque tiene como... ¿Es normal que se hagan ese tipo de transacciones? Sí, en realidad es bastante Sí. común y son opciones que incluso están tan viables para ahorristas minoristas Sí, como nosotros, eso con te poca iba a plata. preguntar, Por eso, porque lo en realidad ves como- muchas veces los montos, o sea, el Claro, mínimo no. dicen, no, bueno, pero yo para poder hacer eso necesito tanta cantidad de miles de pesos. No, acá lo que podés hacer, y hay varias opciones en el mercado, es simplemente comprar como esa partecita, ir poniendo plata, entonces vos lo que te vas poniendo es como una participación en un portafolio que está diversificado. ¿Y te O da sea, buena rentabilidad eso? y bueno, hay veces que sí, hay veces que no. En general depende también ahí, lo que te van a preguntar es cuál es tu perfil de riesgo, por ejemplo. Claro. O para qué es el ahorro Claro. en términos de plazo. Entonces te van a decir, mira, capaz que el producto que más se ajusta a lo que vos querés es este, que es, por ejemplo, un portafolio conservador. Entonces, Ok. acá no vas a hacer millonadas, pero tampoco vas a perder plata. Capaz que si querés tomar un poquito más de riesgo, y bueno, mira, tenemos este otro portafolio que tiene un poco más de títulos que tienen Sí, un sí. riesgo implícito y por ende tienen más retorno. Entonces, hay distintas opciones que se ajustan a los distintos perfiles Mirá. de inversores. ¿Y están cuánto es el disponibles. mínimo, Sí. por ejemplo? No, creo que en realidad depende de la opción que tengas y por ejemplo, Sura o ese tipo de cuestiones, en general no te ponen montos mínimos. Es cuestión de averiguar nomás. Y creo que entrar a la página web de esas, no digo marca porque no. Sí, No, sí, no. sí, sí, no estamos Pero- haciendo publicidad. Pero bueno saberlo. Lo consultan por privado, Sí. Germán. No, yo no tengo nada que ver con eso, pero, No, pero bueno. pero claro, te abre una cuenta y vos pones, creo que en función de lo que vos puedas, Sí. vas poniendo y eso se va yendo a esa partecita de ese Sí, portafolio sí. y eso te va generando un retorno. Y te van dando, después te van diciendo, digamos, por mes. Vos podés porque- entrar y podés ver cómo ha evolucionado. Y Perfecto. ahí tenés esas opciones que están más volcadas hacia los pesos, hacia las líneas indexadas, o hacia los dólares, que en realidad cuando los dólares ya tenés ese otro problema y a veces capaz Sí. que te va muy bien y a veces capaz que te va muy mal. Pero hay otras opciones que están presentes y que son fáciles de consulta en cualquier banco Y o vos en puedes cualquier retirar tu institución de dinero. esa. Si un día decís, bueno, ya no quiero más invertir, quiero retirar todo mi dinero. Creo que También se tampoco puede. hay problema. Entonces eso te permite como evitar que la plata esté en el cajero y Sí. porque si vos la dejás en el cajero No inmóvil, trabaja, digamos. pasa nada. y mira, con ahora la inflación fue del 8,8%, bueno, Sí. eso significa que desde el año pasado hasta ahora, Sí. la plata que vos tenías en tu cajero quieta, parada Sí. o abajo del colchón, vale un 8,8% menos. Lo que hace la inflación es justamente eso, es Malditos erosiona pantalones. la capacidad de compra del dinero. Entonces con estas opciones vos lo que haces es te cubrís. Algunas te cubren la inflación, otras capaz que te dejan un poco más de retorno. Entonces sí, hay instrumentos disponibles en el mercado. El Banco Central emite, por ejemplo, lo que llama letras de regulación monetaria, Sí. que eso es un instrumento para que el Banco Central regule la cantidad de dinero que circula en la economía. Porque si circula mucho dinero en la economía, tenés un problema de inflación. Si circula poco, tenés un problema de demanda. O sea que el Banco Central, dentro de sus tareas, es regular la cantidad de dinero. Y las letras de regulación monetaria son un instrumento que tiene el Banco Central para hacer justamente eso, y básicamente es un título que si yo te lo vendo a vos, esto te va a pagar 12% anual, por ejemplo. Ujú. Entonces, y vence dentro de un año. Entonces, hay varias opciones y las podés comprar así individuales o podés ir a esos lugares donde te anden como un paquetito donde vos compras una porción de un portafolio que tiene un 10% en unidades indexadas, un 10% en dólares. Mirá. Distintas opciones para proteger de la inflación en un país que, si bien no tiene la inflación que ha tenido históricamente, tiene una inflación que, mirada en perspectiva global, es una inflación un poco alta. O sea, una inflación cercana al 9% ahora, Sí. es una inflación comparativamente alta en relación al mundo, es muy baja en relación a la historia del Uruguay. Claro. Y es muy baja en relación a Argentina, pero siempre Argentina es un caso atípico. Claro. Entonces, eso lo que te hace es te erosiona la capacidad de compra de tu salario. Entonces, con Sí. estos instrumentos te proteges. Y hay muchas opciones pensadas para personas como nosotros,
personas minoristas que podemos ir ahorrando un poquito y tratamos de... Que con esfuerzo hacemos una inversión. Exactamente, o vas como tratando de defenderte de ese fenómeno que es la inflación. Perfecto. Planilla de gastos, ¿sirve para todos? ¿Sí o no? ¿Es buena? ¿No sirve para Yo nada? soy muy desprolijo y no uso, pero entiendo que hay gente que le resulta positiva llevar como una planilla de control de gastos. Hay otra gente que la lleva y se deprime, hay otra gente... Sí, ese es el Depende- tema. Es como, Ay, da una pereza ¿sabés estar lo que me llenando todos los días parece? el Es como la código. gente que tiene la balanza al lado de la cama y todos los días se pesa. Y ¿no? bueno, puede Es ser como eso. una... Pero eso es en función de cada uno y de cómo se entienda. Si eso le Claro. sirve para tratar de regularse y corregir excesos que pueda llegar a cometer con sus finanzas personales, bienvenido sea. Claro, perfecto. Bueno, decime una cosa, ¿cómo es eso de que la economía pide reducción de la jornada laboral y más vacaciones? Eso es. Bueno, esas son discusiones que se están teniendo en el mundo, principalmente a raíz de lo que es la revolución tecnológica que estamos atravesando. Claro. O sea, en el límite lo que tenés es que nuestros trabajos van a ser desplazados por las máquinas y va a haber demasiado tiempo libre. Pero en el medio, sí, hoy la tecnología básicamente lo que hace es que podamos hacer más con menos. O sea, que efectivamente ahorra tiempo y ese tiempo, bueno, puede llegar a terminar traduciéndose en una reducción de la jornada. Y eso es algo que se está hablando en muchas partes del mundo, Sí. principalmente porque está todo el tema de la importancia que tiene el bienestar, ¿no? El tratar de ser felices y esas cuestiones y esa literatura que hay bastante en economía sobre la felicidad, sobre el bienestar, Sí. sobre el balance entre la vida laboral y la vida familiar. Y hoy la tecnología hace que muchos procesos se puedan automatizar y que efectivamente se puede hacer más con menos y eso abre un espacio para que se pueda llegar a reducir la jornada laboral. Hay pilotos, han tenido buenos resultados, porque aparte no es que tengan malos resultados. O sea, si hay en los países que se han hecho pilotos para reducir la jornada laboral, la productividad aumenta. Aumentó. Claro, porque la persona está como más concentrada, está como más contenta, está Más como más estimulada, feliz, decís más vos. estimulada. Claro, o sea, han sido positivos los pilotos. Y la retribución en esos casos, porque es el gran tema, ¿no? Trabajar un poco menos, pero poder subsistir o vivir bien. Claro, después siempre es tratar de Siempre encontrar es un eso. balance entre una cosa y la otra, pero simplemente tratar de no tener como una visión súper materialista de las cosas, pero tampoco irte para el otro lado. Entonces, en todo ese espectro de opciones tenés un margen, y por lo menos se está discutiendo en el mundo desarrollado, la posibilidad de reducir las horas para mejorar la calidad de vida, porque Claro. tampoco tiene sentido el trabajar 15 horas por día, tener plata, pero no tener tiempo para disfrutar de esa disfrutar. plata y no ser feliz. Y también hay quienes señalan que genera empleo, digamos, porque ahí hay que hacer más turnos. Y además demás. también desde esa perspectiva hay muchos pros y muchos contras. Creo que la balanza se está inclinando más hacia los pros, por suerte, y eventualmente es algo que podemos discutir. Hay, incluso acá en Uruguay hay una propuesta de una diputada colorada, Sí. si no me Sí, sí, equivoco, sí, que, sí, es sí, que sí. va por ese lado. Creo que también el sindicato de la bebida ha Sí, hace intentado... rato que se viene Bien, la Porque el lunes, efectivamente Abel eso tiene, Martínez, vamos a bueno, estar ahí abordándolo. tiene, efectivamente tiene un correlato positivo tanto del lado del empleado, que puede compatibilizar su vida de forma más como Ujú. agradable, Agradable. y también del empleador, porque los resultados dan que el empleado Está más es más productivo. Está más O sea, con satisfecho, menos está más tiempo productivo. hace lo mismo o más. Claro. Entonces, tiene como que los dos ganan. Y ya que hablamos de empleo y desempleo, justo el Instituto Nacional de Estadísticas dio a conocer los datos de empleo, desempleo y tasa de actividad de diciembre de 2019 junto al promedio del año, y en el último trimestre el desempleo bajó 0,4%. Es una buena noticia. Bueno, los últimos datos, los últimos 3 meses han mostrado alguna leve mejora. No obstante, cuando vos lo ves en tendencia, la situación del empleo hoy en Uruguay es como uno de los principales desafíos que tenemos en el corto plazo, porque efectivamente cuando vos lo mirás en una perspectiva más larga, una ventana de tiempo un poco más amplia, ahí sí efectivamente tenés un problema. Tenés un problema aparte que está concentrado en los tramos más jóvenes, que es donde el desempleo hoy es más elevado. Entonces, eso sí es uno de los desafíos que tiene Claro. Uruguay por delante de cara al 2020. El que llegó al 8,9% en 2019. Y bueno, es sí, un vos valor estás muy en los alto. niveles que estabas más o menos en el 2007, en el 2006, efectivamente, con un empleo que cae y con una tasa de actividad que cae. Claro. Te Eso corté es porque... Eso quiere decir que, claro, que en realidad menos gente está buscando trabajo. Porque puede pasar, lo que importa cuando vos mirás datos del mercado laboral no es centrarse en el desempleo. Lo que más importa es el empleo y la actividad. El desempleo es la demanda, es la tasa de ocupación, y la tasa de actividad es la oferta, es las personas que están ofertando su mano de obra. De la interacción de la oferta con la demanda surge el desequilibrio que es el desempleo. Entonces, hay distintas formas de llegar a un desempleo alto. Algunas son peores que otras. Por ejemplo, una economía puede estar creando puestos de trabajo,
pero no al ritmo suficiente como para absorber a todas las personas que están Están yendo a buscando. trabajar. Claro. Entonces ahí tenés desempleo, pero la economía está creando puestos y la gente está buscando trabajo. La situación actual dista de ser esa situación porque la economía está destruyendo empleo y hay gente que está dejando de buscar a trabajar. Entonces con el desempleo te genera como un efecto raro, porque te está escondiendo como realidades un poco más complejas. Entonces, Claro. obsesionarte con el desempleo cuando mirás datos del mercado laboral no siempre es bueno porque te estás perdiendo el grueso de la información. El desempleo es el resultado de la interacción entre la oferta y la demanda. Correcto. Entonces, muchas combinaciones distintas te pueden llevar a un desempleo alto. Algunas son peores que otras. Correcto. Bueno, muy bien. Algunos de los datos que estuvimos hablando acá, porque anduvimos picoteando, por supuesto, está este manual de economía de Germán de Agosto, a quien le agradecemos muchísimo por habernos visitado y dentro de poco charlaremos nuevamente. Sí, ¿Te por parece? supuesto. Muchas gracias. Dale, buenísimo. Gracias, Germán. Gracias a ustedes.